La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová altísimo es, Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a Él, cantad a nuestro Rey. Porque Jehová altísimo es, Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a Él, cantad a nuestro Rey. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová altísimo es, Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a Él, cantad a nuestro Rey. Porque Jehová altísimo es, Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a Él, cantad a nuestro Rey. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús acá en Villanueva. Es un verdadero privilegio que usted nos abra las puertas de su casa, esta oportunidad para poder compartir con usted un consejo de la palabra del Señor. Esta oportunidad yo quiero aprovechar para enviar un saludo muy cordial a mis hermanos de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús acá en Villanueva. Hermanos, les amamos y de verdad que este tiempo que el Señor nos permite para compartir, de verdad que es un gran privilegio y queremos bendecirlo ahí donde usted está. También a nuestros hermanos que se conectan con nosotros más allá de Villanueva, ¿verdad? En la capital, en el país y más allá de nuestras fronteras. Hermanos, qué bendición poder contar con su audiencia el día de hoy. De verdad que para nosotros es un privilegio que usted encienda su teléfono, su televisor, su computadora a esta hora y esté atento a lo que estamos compartiendo. De verdad que nos llena de mucho gozo y de mucha alegría. Yo quiero invitarle a usted a que siempre nos escriba, se reporte ahí en los chats y pues de verdad que nos bendice mucho estar con usted en esta oportunidad. Hoy yo quiero compartir brevemente un consejo de la palabra del Señor, así es de que
Vamos a orar y después de orar vamos a leer la Escritura. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control, Señor, de este tiempo. Señor, que lo que vamos a compartir en este momento sea de bendición para esas personas que están allí, Señor, necesitando un consejo, necesitando el aliento de tu palabra, algunos necesitando una exhortación. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue como lo hace siempre, a tiempo, Señor. Te pido que tomes el control de este momento, Señor, en el cual yo voy a exponer lo que tu palabra dice. Te pido, Señor, que seas tú el que hable, que no sean mis pensamientos ni mis ideas, sino lo que tu palabra enseña. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oportunidad yo quiero que me acompañe a leer la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 13. Y luego vamos a ir entresacando algunos versículos. Acompáñenme a leer. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay un llamado muy interesante que el apóstol Pedro nos está haciendo. En primer lugar dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y fíjese que esta expresión es importante porque cuando las personas iban a la guerra, cuando las personas, pues por la forma en la que se vestían, usted sabe que antes se usaban algunas túnicas, y cuando la gente tenía que hacer una actividad donde había mucho esfuerzo, había que apretarse todo, ¿verdad? Para que no anduviera ahí la túnica floja. Entonces había que apretarla y tenían un cincho y se lo ajustaban. Y cuando se lo ajustaban era porque estaban preparándose para lo que venía. Y el apóstol Pedro nos dice: ustedes ciñan los lomos del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Estén preparados en su mente para lo que tienen que hacer. No dejen que su mente divague en cualquier pensamiento. No dejen que su mente divague en cualquier idea, sino ustedes sométanla, ¿verdad? No dejen que su mente piense cualquier cosa, sino que estemos conscientes de las cosas que llevamos a nuestra mente. Y eso nosotros lo logramos de acuerdo a lo que leemos, a lo que escuchamos, y incluso las conversaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos con quién conversamos, de qué platicamos, qué estamos leyendo, qué estamos escuchando. Saben, este tiempo, pues en las noticias hay algunas noticias que son más relevantes que otras, pero saben, los medios de comunicación no están interesados en llevar toda la información, sino en llevar la información que vende, la información que produce audiencia, ¿verdad? Por eso algunos lugares donde se produce la información a veces solo pasan malas noticias, de ahí malas noticias y malas noticias. Pues no es que todo lo que está pasando alrededor del mundo sea malo, sino que esas son las noticias que atraen a las personas. Entonces nosotros tenemos que saber qué estamos escuchando, qué estamos viendo, con quién estamos platicando. Y dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y lo primero que dice es: ser sobrios. Y sabe, ser sobrio es no dejar que nuestra mente sea cautiva por cualquier pensamiento. Hace algunos años, pues alguien se sentó conmigo cuando yo estaba en los años de la universidad, en una universidad aquí en Guatemala, la universidad pública aquí en Guatemala. Alguien se sentó conmigo y me dijo: mira, vos sos cristiano, yo quiero hablar con vos. Y me llevó a la cafetería, lo recuerdo perfecto, se sentó enfrente de mí y me hizo esta afirmación: ¿vos sabés que Jesús fue el primer comunista? Y tuvimos una discusión bastante interesante esa vez, ¿verdad? Porque yo le explicaba acerca del comunismo y él me hablaba acerca de Jesús, ¿verdad? Y al fin, pues logramos tal vez no ponernos de acuerdo, sino que yo le dejé muy clara mi postura.
tuve la bendición de que hará unos 10 años lo encontré en un lugar y me dice, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y al saludarlo me dice, ¿sabes una cosa? Soy cristiano y ahora soy pastor, me dice. Y yo, pues él sabía pues que me lo estaba diciendo a mí porque habíamos tenido esa plática esa vez en una cafetería. Y sabe, nosotros tenemos que aprender a ser sobrios, tenemos que aprender a someter nuestra mente y a no permitir que nuestra mente se vaya en búsqueda de cualquier corriente. Y así como me pasó a mí, estoy seguro que hay muchos universitarios que cuando llegan a la universidad llegan creyendo cosas, pero empiezan a escuchar a sus profesores, empiezan a escuchar a sus compañeros, empiezan a escuchar otras voces y empiezan a perder ese pensamiento central. Entonces dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, dice algo interesante, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros traemos todo un bagaje, ¿verdad? Traemos ideas, traemos costumbres, traemos tradiciones, traemos conceptos de cómo es la vida, de cómo son los hombres, de lo que significa ser, lo que significa un matrimonio y todas esas cosas que probablemente nos enseñaron nuestros padres, nos enseñaron en la universidad, pero el Señor nos dice, miren, todos estos deseos que ustedes tenían antes estaban basados en su ignorancia. Y entonces nosotros antes teníamos anhelos, pero que estaban basados en las cosas que habíamos aprendido antes. Entonces el Señor dice, ya no dejen que sus deseos sean como los deseos que tenían antes. Y sabe, esto es muy importante, porque cuando Jesús viene a nuestra vida, y lo podemos encontrar en Juan capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, ¿sabes, Nicodemo? Hay algo que es importante. Tienes que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo implica dejar atrás todo lo que teníamos antes. Y me gusta mucho porque habla incluso de los deseos. ¿Cuáles son los deseos? Bueno, pues yo antes de ser cristiano tenía deseo A, deseo B, deseo C, deseo... Ok, esos deseos tenemos ahora que confrontarlos con la palabra del Señor. Tenemos que confrontarlos con este nuevo espíritu que ha puesto en nosotros y con esta nueva vida y comprender si esos deseos son acorde al deseo que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, hay una cosa y aquí es donde vamos a ir tal vez ya confrontando un poco esta idea. Y es, ¿cómo sé yo? Porque decía, si estoy siendo sobrio en mis pensamientos, ¿y cómo sé yo si mis deseos son acorde a la voluntad de Dios? Muy bien, leamos el siguiente versículo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí la pregunta sería, porque allá hablamos acerca de los pensamientos y hablamos de los deseos. Yo le pregunto, ¿los deseos y los pensamientos que tenemos nos están acercando a la santidad o nos están alejando de la santidad? ¿Los deseos que yo tengo me hacen desear más estar con Dios o son completamente ajenos a Dios? Porque esa es otra cosa que a veces nos sirve como excusa, ¿verdad? Para hacer ciertas cosas que Dios, pues, que decimos, no, pues eso no es pecado, ¿verdad? Ok, pero ese deseo, ¿es un deseo que viene de Dios o es un deseo que viene de tu carne? Porque no todas las cosas son necesariamente pecado. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora yo traduciría un poco ese versículo con lo que está diciendo aquí Pedro y yo diría, todo me es lícito, pero no todo me acerca a ser más santo. Todos los pensamientos me son lícitos, pero no todos los pensamientos me ayudan a santificarme. Todos los deseos me son lícitos, pero no todos los deseos me llevan por el camino de la santidad. Ahora, hay una situación aquí bien interesante porque pareciera que cuando decimos esto, estamos como limitando, esa es la palabra que quiero usar, estamos limitando a la vida de la persona. No, es que usted, hermano, cree que todo es Biblia, ¿verdad? Usted cree que todo es culto, usted cree que todo es oración. No, si hay otras cosas en la vida, Dios quiere que yo sea prosperado, Dios quiere que yo tenga esto, que yo tenga... Espéreme un momentito, porque si seguimos leyendo, dice el versículo
17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense bien, porque si ustedes dicen que Dios es su Padre y saben que Él, independientemente de su raza, independientemente de su género, de su condición económica, los juzga a todos, pero ¿en qué los juzga a todos? Según la obra de cada uno. ¿Sabes? A veces nosotros creemos que Dios va a juzgar a los que no son cristianos y a nosotros nos va a dejar hacer lo que querramos. Se oye muy exagerada la idea, pero de verdad hay mucha gente que piensa eso. Hay mucha gente que piensa que venir a Jesús es venir a que Él, ahora yo puedo pecar, yo puedo mentir, yo puedo tener malos deseos, yo puedo decir malas palabras, pero como ahora soy cristiano, entonces ahora Dios me perdona. No, es que el propósito de que Jesús haya venido, y vuelvo a Nicodemo, es que tengamos una vida nueva. Porque dice, Dios va a juzgar a todos. Es cierto, Dios va a juzgar a aquel que decidió rechazar a Cristo y lo va a juzgar por su pecado, por su mentira, por ser ladrón, por ser adúltero, y además lo va a juzgar por haber rechazado el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué de aquel cristiano que acepta el sacrificio de Cristo, pero sigue siendo ladrón, adúltero y mentiroso? Dice la Biblia, Él va a juzgar a todos. O sea, no creamos nosotros de que por el hecho de haber aceptado a Cristo podemos seguir llevando cualquier vida. Por eso Él dice, como Él los va a juzgar a todos y como tú reconoces que Él juzga a todos, entonces empieza a vivir una vida en santidad. Ahora, sigamos leyendo, porque dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Claro, es que antes nuestra vida iba rumbo a la destrucción. Claro, es que nuestra vida antes era una vida de pecado. Y sabe, es verdad, todo aquel que no ha venido a Cristo, todo aquel que no tiene la unción del Espíritu Santo, va camino al pecado. Eso así es. Pero usted y yo, que un día hicimos a Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida, ya no podemos seguir caminando en el pecado. Ya no podemos seguir caminando hacia el pecado. No, dice, porque ahora fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe? Pedro está diciendo, porque Jesús nos rescató de esa vana manera de vivir. Ahora, ese rescate, dice, ese rescate de esa vida que ustedes habían heredado de sus padres, porque tú viste cómo tu papá trató a tu mamá, tú viste cómo tu familia se desarrolló, porque tú viste cómo tus amigos eran, y tú dijiste, bueno, pues así voy a hacer, pero cuando viniste a Cristo, te rescató de esa vana manera de vivir, pero sabes, dice, no te rescató con oro y plata, sino te rescató con algo que es más precioso. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? Aquí la situación es la siguiente. Nosotros podemos permitir, como decíamos al principio, que nuestros pensamientos sigan yendo detrás del pecado. Podemos permitir que nuestros deseos sigan yendo detrás del pecado. Pero cuando hacemos eso, cuando no vivimos en temor, cuando no buscamos la santidad, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Estamos menospreciando la sangre de Cristo. Estamos haciendo de menos el valor de la sangre de Cristo. Claro, Juan capítulo 1 dice que si pecamos tenemos abogado para con el Padre. Pero Juan capítulo 1 también dice, aquel que ama a Dios no practica el pecado. Que son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando vamos por el camino y nos tropezamos, y otra cosa es cuando vamos por el camino y nos tiramos en el hoyo. Son dos cosas diferentes. Y claro, cuando nos tropezamos, cuando tenemos errores en la vida, pues el abogado está ahí. Pero sabes, también Juan dice, porque muchos dicen, es que Juan dice, sí, él dice que tenemos abogado. Pero también Juan dice que el que conoce a Dios y ama a Dios,
no peca. Ahora, aquí lo que dice es, no lo hace porque reconoce que ha sido comprado con una sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas, fíjese bien, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Qué interesante lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, hemos sido purificados por medio de la obediencia. Usted ¿Quiere hacer lo que dice la Biblia? Sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, como dice aquí, porque yo soy santo. Bueno, aprendamos a vivir obedientemente. Aprendamos a vivir en temor y temblor de Dios. Aprendamos a someter nuestros pensamientos. Aprendamos, como dice, sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y no os conforméis a los deseos que teníais antes. Porque tu vida y mi vida ha sido comprada con el precio más alto que se podía pagar, que es la preciosa sangre de Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas. Y luego dice el versículo 23, siendo renacidos. Y esa es la parte importante para mí. Es que, hermano, este es mi carácter. Es que, hermano, así soy yo. Es que, hermano, esta es mi familia. Es que, hermano, usted no sabe todo lo que yo he sufrido. Usted no sabe lo que yo pasé cuando era niño. Usted no sabe todas las luchas y las peleas que yo he tenido. Está bien, tiene razón. Yo no sé todo eso, pero sí sé que la Biblia dice que usted ha sido renacido, ha vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es verdad, nuestra vida antes de venir a Cristo estaba destinada al fracaso y a la muerte. Pero hoy usted y yo tenemos la oportunidad de empezar a vivir una vida nueva, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida donde ya no seamos dominados por los deseos que teníamos antes, una vida donde ya no seamos dominados por nuestros pensamientos, sino que aprendamos a vivir sobria y piadosamente. Yo quiero invitarle a usted que está ahí. Si usted el día de hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón y quiere decir, yo quiero vivir una vida nueva, yo quiero invitarle a que haga esta oración conmigo y le diga, Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito ser perdonado. Reconozco que mis acciones me están llevando a la condenación. Pero hoy te pido que entres en mi corazón. Yo te reconozco como mi Señor y quiero ser tu discípulo. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida y que yo pueda empezar a vivir una vida nueva en la cual pueda honrarte. Quiero pedirte que me limpies con tu preciosa sangre. Reconozco que la muerte de Cristo ha sido para perdonar mis pecados. ¿Sabes? Queremos orar por ti. Escríbenos ahí en el chat para que nosotros podamos orar por ti y podamos ponernos en contacto contigo si has hecho esta oración. Y tú, mi hermano, mi hermana, ¿cómo hemos estado viviendo? ¿Hemos estado viviendo sobriamente? ¿O hemos permitido que nuestra mente nos lleve por su camino? Hemos vivido por nuestros deseos. ¿Sabes? Dios está esperando que tú empieces a experimentar una vida nueva, pero es una vida de santidad. Yo quiero invitarte a que te unas conmigo en esta oración y le digamos, Señor, en este día, yo quiero pedirte que me ayudes a que pueda
dominar mis pensamientos. Como dice tu palabra, que sea sobrio, que ciña los lomos de mis pensamientos. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes a ya no vivir por mis deseos que tenía antes, sino que pueda empezar a vivir buscando tu santidad. Que pueda empezar a vivir con esa renovación, Señor, que tú quieres, esta vida nueva, Señor, y que cada día me acerque más a vivir en santidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse con nosotros. Reciba un saludo de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, aquí en Villanueva. Amén y amén. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentre en angustia, levantará mi cabeza. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentre en angustias, levantará mi cabeza. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentro en angustias, levantará mi cabeza. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentro en angustias, levantará mi cabeza. No, nunca me deja. Cuando me encuentro en angustias, levantará mi cabeza. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentre en angustias, levantarás mi cabeza. No temeré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.